estuvimos hablando un poquitito sobre la arquitectura románica. Esa arquitectura que era evidentemente desarrollada en piedra y que tenía, digamos, una vertiente religiosa, también tenía una civil. Y que básicamente el muro, como había dicho también el profesor Sosa, era como una suerte de catecismo. Ahora, esa idea de construir un pequeño universo, un pequeño cielo en la Tierra, es Eh, una ambición, Celso, ¿verdad? ¿Sí? sí, ¿Me perdón. escuchan? En el chat están diciendo que no se escucha nada. Quizás no esté activado el micrófono. Si pueden verificar. Voy a mirar un poco. Sí, se No, escucha. sí, a Celso se le escucha. Lo que está pasando es que los que están entrando ahora no están apagando sus micrófonos, entonces hay ruido en el fondo. Ok, bueno. Y los que no logran escuchar también puede ser que, porque acá entra el profesor Carlos Sosa, también se agrega al curso. Ok. Ahí Acá está el pide la profesor. palabra, sí, pide la palabra Alejandra. ¿Sí? ¿Qué decía Alejandra? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Ahora podés hablar, Alejandra? ¿Mm? Lisa, ahí vino, está Sosa. Él puede hacer una Sí. introducción. Bueno, y después le doy la palabra a Alejandra, porque no sé, le doy la palabra y no, igual no le escuchamos. Bien, Carlos Bueno, Sosa, profe. Carlos Sosa. Él no tiene habilitado su micrófono, no sé, por lo visto está con un problemita. Veo que está con su cámara, pero no está con su micrófono. Profe, ¿nos escuchás? Está procurando conectar, parece. Ahora sí, ahora le doy la palabra. Ahí está. Carlos Ahora sí. Sosa, profe. ¿Cómo estamos? Ya estamos en clase. Ahora comenzamos Sí, contigo. Ah, bueno. De acuerdo a... Ah, el gato. Sí. Apareció el gato. Bueno, tengo entendido que hoy tenemos que desarrollar la catedral gótica, es decir, la arquitectura gótica. Y generalmente se centra mucho en algunos paradigmas reconocidos de la arquitectura, sin que tengamos que oscurecer mucho la posibilidad de comprensión de este fenómeno. Yo voy a citar dos puntos que voy a desarrollar y que vamos a conversarlo. En primer lugar, la revolución tecnológica que va a hacer posible que esto suceda, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder una alteración de la forma, va a suceder una alteración del espacio, va a suceder la utilización de nuevas tecnologías, va a suceder la aplicación de artesanías desconocidas hasta ese momento y va a aparecer fundamentalmente un edificio con una carga simbólica muy particular. Eso por un lado, ¿verdad? Eso es al interior mismo del problema. Por el otro, es la inserción urbana de estos edificios. Las iglesias góticas lograron constituirse en eso que hoy se denomina hitos urbanos, ¿verdad? Uno podía, qué sé yo, reconocer a Milán o seguramente reconocer en las ciudades francesa, inglesa, italiana a un lugar, ¿verdad? Por la torre de las iglesias y fenómeno que logró constituir entonces toda una identidad. Esa es un poco la otra parte de la cuestión. ¿Qué es lo que dicen los expertos sobre la arquitectura gótica? Hay una caterva de historias y de teorías sobre el posible origen hermético de estas iglesias, desde la historia de la Basuyé hasta otros que vamos a ver seguramente cuando tengamos la posibilidad de los videos.
ahora es imposible. Se habló siempre de que la catedral gótica provenía de una operación misteriosa, es decir, en el sentido de que ponía inclusive a la tecnología dentro del campo de lo sagrado, de conocimientos herméticos cerrados. Uno se pregunta cómo se pudo construir una iglesia tan compleja sin planos, ¿verdad? Para construir iglesias de esta complejidad sin planos. Había un método muy particular, tardaban años, muchas de estas iglesias duraron más de un siglo. Algunas fueron acetadas por fenómenos naturales, otros por incendios, asaltos, y cada una a su manera sufrió fenómenos que la retrasaron, pero que de la misma manera enfatizaron un poco su identidad. Eso por referirnos un poco a este fenómeno, ¿verdad? Por otro lado, la iglesia es un momento triunfante, el edificio es un momento triunfante de la iglesia católica. Bueno, eso como introducción. Me voy otra vez a la primera parte de mi propuesta metodológica, ¿verdad? Vamos a irnos al interior del edificio y para ver de qué se trata. Hay un fenómeno muy particular, ¿verdad? Retrocede el muro, esto es notable, ¿verdad? Hay como un juego muy particular. Yo asocio mucho a esta revolución, es decir, hacer con piedra que la gravedad ceda a otros campos, ¿verdad? Es muy particular. Y eso se hizo gracias a que desde el románico, así como Lisa había mostrado, había ya elementos arquitectónicos y constructivos fundamentalmente que iban a permitir ir liberando al muro de ese compromiso de estabilidad y trasladando mucho de eso a, qué sé yo, los pilares. En este caso, uno de los elementos más importantes constructivos va a ser el arco apuntado y la bóveda de crucería. Por el interior. Por el exterior vamos a ver que hay un elemento que se llama arbotante y otro elemento que se llama contrafuerte. Los elementos externos fueron ya visibilizados en el románico de manera elemental, ¿verdad? Bueno, por favor no te vayas tan rápido. Bueno, estaba buscando los arbotantes. Ok, acá quédate. Este también puede ser, ¿verdad? Acá podemos ver en este espacio varias cosas, pero vamos a ir siendo ordenados, ¿verdad? Vamos a mirar el muro primero y vamos a ver los elementos de que está constituido. Acá se ve perfectamente el arco apuntado, la bóveda de crucería. Se habla de una, no sé, a veces se habló también del barbarismo, por decirlo de una manera, de estas iglesias. Pero uno dice, ¿cómo va a ser bárbara una iglesia que en el fondo tiene una relación matemática muy particular? Que haya pasado fuera del régimen o del registro de los racionalistas, ese valor matemático de esta obra es una cosa, pero acá no se puede negar de que hay un orden, hay una escala, hay una lógica constructiva. Ahora, que eso roce el mundo de la simbolización ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo rápidamente, ¿querés ir al corte, Lisa, por favor? Había un corte que recién mostrabas. Tarda un poco nomás en reaccionar al... Acá. Este. Bueno, entonces en este corte vemos algo muy interesante, ¿verdad? Cómo se va a resolver la cuestión de... yo siempre digo que parece que esta iglesia está sobre muletas, ¿verdad? Y si vos mirás bien o miramos bien esto es lo que es fundamental. Esto es complementario. Pero hay una relación de compromiso muy particular. Este es central, no puede sin esto que es complementario, ¿verdad? Entonces, estos elementos constructivos que son importantísimos. Una de las cuestiones que creo que hay que estudiar en el gótico es la relación que hay entre el elemento constructivo funcional y el elemento constructivo que resigna la función y abre el campo de la arquitectura y de la significación. Eso para mí que es un paso casi mágico en este campo de la arquitectura gótica, ¿verdad? Entonces ninguno de los elementos vos le podés atribuir al arbotante todos los esfuerzos físicos que quieras, le podés atribuir al contrafuerte la misma cosa, al arco apuntado la misma cosa, pero a la larga esa función queda oculta, queda como un segundo o tercer plano cuando uno se fija la carga simbólica que logran los arquitectos en este edificio.
Entonces, si la arquitectura es espacio, como dice Bruno Sevi, este es un espacio desconocido para la arquitectura hasta ese momento. Gana en escala, gana en verticalidad y gana en complejidad en el campo de sus relaciones espaciales. Esa es una cuestión muy importante. Otra de las cosas que me parece que hay que señalar es lo que el mismo corte muestra, ¿verdad? Muestra el color y los materiales. Las iglesias góticas pueden ser construidas en piedra o ladrillo, depende de la región. Yo creo que es muy importante siempre atender dónde se construye, porque ese dónde te va a dar el cómo. Y el cómo es la tradición constructiva que tiene un significado, el cómo es el recurso de los materiales, el cómo es el recurso de la mano de obra que es técnica y al mismo tiempo es un valor cultural, histórico y simbólico muy importante. Todo eso es lo que hace a la arquitectura gótica. No sé, quiero llegar hasta acá. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Lisa? A mí ya me mareaste todo porque también al mismo tiempo estaba controlando a los estudiantes que querían entrar. No, Bueno, que entre, o que pregunten los estudiantes. Celso. Seguimos con las imágenes. Sí, también para recordar algunos conceptos centrales de nuestro curso, que Sí. eran aquellos principios arquitectónicos sobre los cuales se van a construir estas ideas. Y habíamos visto bastante que podía pertenecer a un principio constructivo tectónico o estereotónico. En este caso, profe, ¿cuál de los principios sería el que tendría más participación en el espacio gótico? El tectónico. Es demasiado claro si uno ve en este corte, uno se ve, es como si fuera que uno haya ido armando, por eso que después se va a llamar estructuras modulares, ¿verdad? Eso se hacía con piedra. Hay un estudio muy importante del plemento. Plemento se llama esta superficie que queda aprisionada entre las nervaduras. Esto es el plemento. Hay un estudioso, un ingeniero, que logró retirar de una vieja iglesia española todo esto y el plemento se mantuvo solo. Es decir, que ese es un ejemplo de la tectónica, por un lado, ¿verdad? Es decir, cómo encajan los elementos y cómo cada elemento tiene una función muy particular. Ahora, la abierta tectonicidad de esto no deja sin lugar a lo que es la estereotomía, ¿verdad? Hay zonas del edificio que son todavía así claramente estereotómicas, pero lo fundamental es que acá lo que predomina es la tectónica. Esa tectónica, ¿sí? ¿Y con los vitrales cómo sería? Estos vitrales serían con apariencia estereotómica. Yo creo que no llega luego a eso, es más tectónico que estereotómico. A mí me interesaría más ver al vitral como una operación sustitutiva. ¿Qué va a ser el vitral? Va a ser el nuevo muro. Eso es fundamental acá. Entonces, acá hay un concepto que dice desmaterialización, ¿verdad? Entonces, el cristal permite esa desmaterialización, ¿verdad? Es decir, que la luz que va a pasar a través de esa superficie, es decir, invade el espacio, produce dos fenómenos, ¿verdad? Esa luz exacerba la tectonicidad del rosetón y los vidrios coloreados exacerban la condición simbólica de la luz, que una vez que está metido en el espacio, es forma. Yo creo que eso es importantísimo considerar siempre. Fátima. Sí, hablar para mí de los vitrales también tiene que ver con darnos cuenta de lo mucho que se logró con la aplicación del arco ojival, ¿verdad? En primer lugar, las grandes luces que se lograron a partir de esta nueva implementación del arco ojival y de los otros soportes que después vamos a estudiar más a fondo, ¿verdad? Entonces, para mí los vitrales vienen a ser como una ¿Por qué se quedó sin voz? demostración de Se quedó sin elementos constructivos. Su conexión. Fátima, repetí otra vez.
La última parte. Bueno, no, que para mí la aparición de los vitrales tienen que ver más que nada con lo que se pudo lograr a partir. Su conexión. Sí. Recordando lo que dice Fátima con respecto al último. Ahí está. ¿Será que está entrando? Sí, estoy. Sí. Bueno, a ver un poco, estábamos hablando del tema de los vitrales, ¿verdad? Bueno, yo había mencionado en una reunión que tuvimos con los profes la importancia de mencionar también la iglesia Saint-Chapelle, que es una catedral gótica que es una muestra de hasta qué punto se puede llegar con la liberación del muro, vamos a decir. Porque eso es lo que ocurre con la catedral gótica y con los vitrales. El muro prácticamente desaparece y eso se logra mediante los nuevos recursos de sistemas y elementos constructivos que les estaba diciendo que tienen que ver con los arcos ojivales, la bóveda de crucería, el sistema de contrafuertes y arbotantes que ayudan a transmitir también las cargas, ¿verdad? Entonces, más que nada eso, y darle ese sentido de espiritualidad mediante la entrada de la luz también a las catedrales góticas, ¿verdad? Es más, la catedral de Notre Dame de Chartres tiene un laberinto al ingreso de la catedral, ¿verdad? Este laberinto nos invita a hacer un recorrido y al terminar el recorrido recién una persona puede mirar para arriba y apreciar lo que se pudo lograr espacialmente en esa catedral con la luz, con las alturas, porque como dijo el profe Carlos Sosa, anteriormente los edificios más altos no podían llegar a lo que pudo llegar una catedral gótica. Entonces, esa espiritualidad que se logró con el espacio, con el manejo de la luz, con el rosetón en las portadas, ¿verdad? Le dan una carga muy especial al estilo gótico, ¿verdad? Ok. Lisa. ¿Qué? Otra diapositiva. Sí. Acá lo que se ve más son las bóvedas de crucería, se pueden ver en esta imagen. Como decía el profe, hablamos también de los sistemas constructivos. Uno de los más importantes sería el sistema constructivo nervado, donde vemos las bóvedas de crucería que están donde se ven la estructura nervada. No sé si el profe Sosa ya habló de eso, pero esa parte no pude concentrarme muy bien cuando él estaba hablando. Pero en esta imagen eso es lo que más se puede ver. Y lo que mencionaban de la desaparición prácticamente del muro y de la luz y el color. Acá se ve el detalle de las bóvedas de crucería. Sí. ¿Quién quiere hablar? Y ahí se ve parte del plemento, que justamente en el muy desgraciado incendio que sufrió la Catedral de Notre Dame de París, se podía ver cómo la plementería, una pequeña parte cayó, pero la mayor parte se mantuvo, ¿verdad? Hay que recordar que todo ese techo de madera que tenía sobre la bóveda se había incendiado, pero permaneció gran parte de la plementería, de lo que estaba hablando el profesor Sosa, ¿verdad? Y a medida que transcurría el incendio, entonces la gente que estaba controlando la cuestión estructural del edificio se preguntaba, ¿será que va a soportar si el incendio se va hasta tal lugar? ¿Será que esta parte de la torre se va a caer? Y recordando lo que había hablado Fátima sobre el rosetón, esa fue una gran preocupación, porque si ahí por el tema del calor cedía las piedras, eso caía completo y no cayó, justamente porque está todo en función de un sistema. Y ese sistema constructivo es lo que el profesor Sosa ya había definido en aquellos días que tuvimos clases en la facultad,
de que se refería, ¿verdad?, a un conjunto de elementos arquitectónicos y constructivos que trabajan interactuadamente para salvar algunos elementos. Uno de ellos es todo el peso del edificio, el mismo peso de cada objeto constructivo, por decirlo así, y la gravedad. Entonces, en este caso y de esta manera, el edificio se sostiene, se construye la idea de esta forma. Y ahí empieza a operar, como dijo el profesor Sosa, digamos, el aporte arquitectónico para conferirle la construcción de la idea del cielo en la tierra. Más o menos así sería una forma de reflexionar acerca de los principios, de los sistemas que estabas hablando. Y uno de los sistemas que citaste justamente es el sistema nervado. Pero la catedral también tiene muros, o sea, la arquitectura de por sí se limita. Y ahí podríamos decir que es también murario. No sé si el profesor Sosa nos podría decir si se podría incorporar algún otro sistema constructivo más allí. Yo creo que no. De hecho, que es un sistema mixto, ¿verdad? Primero nervado, sí, apuntado, y es también murario, ¿verdad? Porque cuando uno habla de la desaparición del muro, esa desaparición es también relativa y se va haciendo sistemáticamente hasta un logro. Fátima hablaba de Saint-Chapelle, que ya es simplemente cristal, ¿verdad? Es como que un desafío asombroso, ¿verdad? Y ahí se olvidaron ya el muro, inclusive uno baja como a un sótano, porque así está ubicada esa iglesia. Así todo, uno se encuentra ante una filigrana así extraordinaria, y apenas los pilares son haces de pilares que hacen como un esqueleto, que uno dice, bueno, por inevitable está acá, ¿verdad? Pero de todas maneras, el sistema constructivo es mixto, ¿verdad? Entonces, apuntado, nervado y murario. Entonces, casi siempre los edificios comparten su sistema, su principio constructivo, ¿verdad? Y los sistemas constructivos pueden ir a variar de un punto a otro, ¿verdad? Depende de qué es lo que se está haciendo y qué se está operando en un edificio. De hecho, que gana la partida cuando se va a nominar lo que es dominante, ¿verdad? Y yo creo que en todo esto, porque si uno mira los periodos históricos del gótico, uno se va percatando de que hay una operación que los arquitectos iban haciendo sistemáticamente. Sacar muros, sacar muros, sacar muros, sacar la masa hasta que se llega a un dominio tal de los esfuerzos, ¿verdad? Todos esos esfuerzos fueron transmitidos. Esta es una foto fabulosa que habla un poco. Ahí, por ejemplo, profe, sí, ahí, por ejemplo, nosotros podemos apreciar el interior. Okay. Pero hay que tener en cuenta que hay toda una estructura, como dijeron en Notre Dame de París, un bosque hecha con carpintería de madera en la parte superior que sostiene, digamos, la cubierta. ¿Cómo sería ese sistema constructivo? Y yo creo que ese sistema constructivo es de cerchas, ¿verdad? De cerchas. En grado de aparición. Sí. Que en grado de aparición sería como hacia el final, ¿verdad? Sí. Lo que el techo hacía era dos cosas, ¿verdad? Explotaron muy bien el asunto, ¿verdad? La cuestión exacta, las cerchas, el sistema de cerchas. ¿Qué es lo que es ese techo? Asegurar que esa bóveda quede aislada, en primer lugar. Y en segundo lugar, explotar esa pendiente crítica, que prácticamente es como una mano que está en situación orante. Es decir, que si uno mira bien, es asombroso cómo estos arquitectos lograron que con la forma se pueda decir algo y que lo funcional y constructivo sea como otra nota de esta gran sinfonía formal. Así mismo. Bueno, están quedando exactamente 9 minutos. Podemos seguir y si se corta, vuelvo a habilitar una segunda sesión. Ok. Carlos está por ahí, sí, Carlos Alderete. El profe Carlos. Estamos por aquí, estamos por aquí. Estamos por aquí. No le vemos nomás.
Agradecemos más si es que fue un comentario. Sí, estamos por aquí. ¿Qué dicen los alumnos? Ahí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Se me escucha por ahí? bien. Sí, te escuchamos. Sí. No, y como básicamente me quedo muchísimo con lo que al principio señaló Sosa, ¿verdad? El profe Sosa, que como el gótico en la construcción y en el uso de los materiales hizo de que por dentro también, digamos, todos estos avances lograron que la luz, que con el uso de la luz tenga un lenguaje muy propio que ayuda muchísimo a lo que es el mensaje espiritual, pero también desde el exterior, las catedrales terminaron siendo realmente símbolos de cada ciudad, o sea, como la arquitectura, tanto interiormente y exteriormente, hicieron que las catedrales góticas sean por fuera como un ejemplo de poder de la iglesia, y por dentro con el uso de la luz prácticamente. Yo imagino que para la gente de aquella época entrando en esos lugares habrá sido una experiencia casi como tocar el cielo, ¿verdad? Y como desde afuera también se lograba eso, pero digamos con una idea de que, bueno, la iglesia por encima de todo, ¿verdad? O sea, como digamos, todo esto hizo que el gótico sea tan funcional a la iglesia que perfectamente se logró el objetivo que se quería, ¿verdad? Esto es más de la parte de la retórica y la poética, pero realmente es lo que quería también compartir, ¿verdad? Solemos leer en el examen que cuando preguntamos, algunas veces preguntamos aportes arquitectónicos y alguien escribe la luz. Con respecto a este punto, profesor Sosa, ¿será que podrías aclararnos a qué se refiere con eso? Para mí que si uno tiene claro el asunto de que la luz ya es forma adentro. Una vez que dejó, se separó de su entidad externa y puede cruzar ese vitró, se convierte ya en forma. Entonces es un aporte arquitectónico, ¿no? En ese sentido, sí. No la mera luz, sino esa luz que fue manipulada y tratada. Carlos habló recién de la retórica, ¿verdad? En estos edificios son importantísimos los elementos que te llevan a analizar desde un punto de vista lingüístico. Yo estoy recordando que Humberto Eco escribió un libro que se llama La estructura ausente, y en ese libro él le dedica un capítulo grande a la arquitectura. Y él dice que la arquitectura no significa, sino que la arquitectura funciona. Lógicamente discutirla, Eco supone que tenés que estar muy bien ejercitado, ¿verdad? Y seguramente muy bien preparado epistemológicamente, pero recojo de él eso de que desde la retórica, ¿qué es lo que es la retórica? Lo que el muro o el edificio termina diciéndote que hagas. Es decir, que la retórica de un edificio te disuade y te persuade. Esa es la parte interesante de esto. Y Eco habla, entonces uno se va a ir directamente ya a la semiótica, ¿verdad? El símbolo, el signo y todas esas cuestiones. Pero ¿qué pasa? La retórica también está muy unida a otro campo real que es, por ejemplo, la mano de obra que se traduce y queda grabada en la piedra es un campo de la retórica, porque habla de una cultura y de una tradición. Así se construye en este momento y así construyen los franceses sus catedrales góticas. Entonces el muro te va contando eso y forma parte de su identidad. Yo creo que es muy importante eso, ¿verdad? Y la poética significa un poco, acá uno puede hacer un ejercicio interesante y decir que el campo poético juega con tres elementos, ¿verdad? Juega con los principios constructivos, juega con el sistema constructivo y juega con los materiales y su inserción. El ajuste de todos esos elementos es el campo poético, que es la creatividad con que estos arquitectos lograron hacer esto. A mí esto hoy no me asombraría, ¿verdad? Si se hace una catedral gótica de acero, no tiene ningún sentido, porque el acero puede hacer otra cosa, ¿verdad? Pero esto que se hizo con piedra, desafiando un montón de cosas, es una obra realmente artística. Sadi González, ¿qué vas a decir? ¿Se me escucha? Sí. Sí. ¿Se me escucha? Sí, Sí. se te escucha.
Lo que quería recalcar sobre el tema de la luz en aporte arquitectónico era, lo correcto sería llamar desmaterialización de la luz, no directamente la luz en un aporte arquitectónico, para poder decirlo de manera no tan coloquial, sino para que se entienda como correctamente se dice, la desmaterialización de la luz. Más o menos sería como un aporte arquitectónico. Pero tenés que tener cuidado, porque la luz no se desmaterializa. La luz desmaterializa a la materia. La luz no se desmaterializa. Eso es claro el concepto. Lo que la luz hace es desmaterializar a la materia. Ese es el papel de la luz, ¿verdad? Ejemplo, el peso, imagínate el peso de estas estructuras y vos entras acá y es como que esto está flotando, es como que la fuerza de la gravedad fue vencida. Hay como un triunfo sobre eso. Y la luz que entra adentro es una luz lograda por el arquitecto o por los constructores o por la misma iglesia. Pues no hay que olvidar que estas construcciones fueron seguidas así puntillosamente, paso por la Iglesia Católica. No olvidemos que desde el campo de la retórica hay acá algo que tenemos que recordar. Todos los elementos que vemos tienen que ver con el campo bíblico. Todo lo que hay en esta iglesia es un texto, entonces su campo retórico es más amplio todavía, ¿verdad? Y es más cerrado. Pero para no irnos tan lejos de tu pregunta, yo me jugaría nomás como que yo puedo desmaterializar el muro con algunas estrategias. Una de esas es la relación que va a haber entre la materia y la luz. ¿Te quedó claro? Porque para muchos físicos la luz no es una materia. Y entonces sería considerado como un aporte arquitectónico al final, o el más manejo o menos, de la ¿no? luz, el manejo y sus efectos, ¿verdad? Qué sé yo, vos entras y hay campos donde hay muy iluminado, hay sombra, hay penumbra, ¿verdad? Es como que hay colores y todo eso está logrado, porque ¿qué es lo que hace en el fondo el vitro? Es un poco y no es también el famoso juego de Newton, que logró pasar un rayo de luz a través de un prisma de cristal y ahí reconoció los 7 colores, ¿verdad? Y eso es un poco lo que pasa también acá. La luz pasa por el vitro y adentro es una cosa y afuera es otra cosa. Lo que vos podés ver adentro no vas a poder ver afuera jamás. Y esa luz sí es un aporte arquitectónico, porque es una luz transformada. Ok. ¿Algo más? Queda tiempo, Lisa. Queda menos de un minuto. Puedo cerrar al terminar y abro otra sesión para las preguntas. Si es que los alumnos, los estudiantes tienen